Muy buenos días. Quiero agradecer al doctor Edwin Morales por esa presentación. También igualmente quiero agradecerle al doctor Josué Hernández por su invitación y al equipo de CEP para participar de esta conferencia. Para mí es un honor estar de aquí, desde la Universidad de Puerto Rico, dando y hablando sobre las estrategias y cómo poder trabajar y conectar con la generación Z. Voy a... Conectando con la generación Z. Estrategias educativas para involucrar a una generación de estudiantes universitarios. Como dijo el doctor Morales, mi nombre es Félix Marcel. Soy principal en el Colegio Dorado Academy del nivel elemental y he trabajado y he realizado investigaciones referente a esta generación. Algo bien importante, vamos a hablar de los objetivos, que es definir y describir las características de la generación Z, evidenciar a través de la literatura revisada los estilos de aprendizaje que necesitan los estudiantes pertenecientes a la generación Z, presentar los problemas y obstáculos que encuentran los estudiantes de la generación Z en la sala de clases e identificar estrategias y herramientas educativas para conectar con esta generación. A mí siempre me gusta comenzar mis conferencias con un quote o con un pensamiento. Y ahora mismo estamos viviendo en esta pandemia que es algo que nadie estaba listo, ningún docente, ningún educador, K12, ni nadie estaba preparado. Nosotros, los educadores, no vamos a la universidad a coger un curso de educación y cómo enseñar a nivel de durante esta pandemia. No es lo mismo tal vez aprender educación a distancia, pero igualmente viene con otros factores, el estrés, que no hay mucho conocimiento. Así que esta pandemia nos ha dado una oportunidad de practicar resiliencia y enseñarle a nuestros estudiantes. Como acabo de decir, cuando estamos en el área elemental, es uno de los retos más grandes en todas las instituciones. Igualmente a estos futuros educadores, que les mando saludos, si hay alguno por aquí, porque en realidad va a ser difícil, o sea, no va a ser fácil, pero algo bien importante es cambiar ese mindset. Eso para mí es bien importante y voy a estar hablando más de eso durante la conferencia. Una pregunta que siempre me hago es, ¿la generación Z está entrando a las universidades? Y nos podemos preguntar, ¿los profesores están listos? Y si me preguntan a mí, yo digo completamente. Sabemos que los profesores están preparados para recibir a esta generación. ¿Por qué? Cada profesor o cada docente, cada maestro es especialista en su área. Tenemos muchísimas características y cualidades. Somos pensadores, nos gusta el pensamiento crítico, nos gusta ayudar, nos gusta enseñar. Pero ¿qué retos estamos enfrentando? De eso es que vamos a hablar más adelante en la presentación. Pero no dejen que nadie diga los docentes no están listos o los maestros no están preparados. Eso a mí nunca me ha gustado utilizar ese término, porque sí, somos especialistas en nuestras áreas. Estudiamos educación y los que no hayan estudiado educación conocen el área. Yo siempre he dicho que yo respeto mucho las canas. A mí me encanta trabajar con las generaciones, me encanta trabajar con los baby boomers, con generación X, porque eso se respeta, esa experiencia se debe de respetar. Y es algo bien importante que deben de tener presente. Así que nunca dejen que nadie diga, no estás listo, necesitas, pues, maybe salir del área. No, estamos listos y es adiestrarnos y para eso estamos hoy aquí. La edad. Siempre me han hablado de la edad, me han dicho un baby boomer con un millennial, una generación X, y hay veces que dicen no, porque ya estoy viejo o no sabe de tecnología. Y eso en realidad para mí no es un problema. Obviamente en mi área de trabajo, trabajo en el área elemental, igualmente he dado y he trabajado con universidades y los ejemplos que les quiero presentar durante mi presentación
Son diferentes videos que he estado recopilando durante mi trabajo. A mí me gusta mucho, pues, obviamente hablar, pero también me gusta presentarles videos, porque estar 2 horas, hora y media, yo solamente hablando y presentándoles un slide, va a llegar un punto que nos vamos a agotar. Aquí ahora mismo tenemos 3 videos, son 3 generaciones. Yo hablé con las personas para pedirles autorización para poderlo proyectar y quiero que lo vean a nivel de estos retos. Imagínense, nosotros ahora mismo, si tenemos un reto para trabajar a la educación a distancia con universitarios, imaginen cómo debe de ser poder trabajar con un niño de kinder, un niño de preescolar. Estas 2 maestras, Millennial, Generación X, tenían antes unos retos y al mismo tiempo tenían un temor, el estar frente a una cámara. Sobre todo el maestro que estudia kindergarten, pre-kinder, son maestros que les encantan sus niños, son maestros que siempre están con ellos. Imagínense ahora nosotros entrar a un área virtual para poder trabajar con estos estudiantes. Es un reto. Pero ¿qué hicimos? En mi área, por ejemplo, de liderazgo, fue trabajar y sobre todo adiestrar el cómo podemos llegarle a esos estudiantes. Y cuando hablo de edad, que hablé hace un momento, imagínense baby boomer, que la gente rápido pues puede decir no porque no tiene la experiencia en tecnología o no sabe, es tradicional. No. Quiero que aquí... Good morning, students. How are you today? I hope you're doing well. I'm sending you my hugs and my kisses. For you, I really miss you, and I hope you're doing well. Kiss your brains, because you're doing an awesome job sending me your daily work. Miss Pagan era una maestra que le tenía, obviamente, su temor a estar frente a una cámara. Y siempre ha estado ahí buscando cómo crecer y buscando cómo poder llegar a sus estudiantes. Una de las frases o comentarios que escucho a diario por colegas, maestros y en mi institución es todos estos retos que están trabajando, que están teniendo con esta generación. Las herramientas que tenían no están funcionando y eso en ocasiones afecta al maestro, su autoestima de ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está ocurriendo? Y todos estos maestros han estado mano a mano trabajando para esta educación a distancia. Así que sí, vuelvo y digo, si la educación en la docencia, en la educación en universitaria, tiene un reto, imagínense ese niño de 4, 5, 6, 7 años. La profesora Galichet es profesora de inglés, lleva más de 35 años como maestra y vi un post en Facebook y le pedí para ver si lo podía poner y me dijo que sí. Y para ella fue un reto el poder cambiar todo su estilo, toda su educación a distancia. Pero algo que me estuvo muy curioso fueron sus palabras de estoy practicando lo de mañana. Día productivo, impartiendo clases en línea. Hoy me lo disfruté. Ese es uno de los primeros pasos que debemos hacer, que debemos de realizar durante la educación a distancia. Disfrutárnoslo. Aprender de los estudiantes. Y sobre todo, trabajar para llegar a ellos. Porque, vuelvo y digo, no es sencillo, pero cada uno de ustedes va a saber cómo poder llegar, porque ustedes sobre todo conocen a sus estudiantes. Y para eso es bien importante el mindset. Esto es algo que yo siempre hablo como supervisor, como administrador educativo, y es
el mindset de crecimiento. Tenemos que ver esos obstáculos que estamos enfrentando y hay veces que podemos buscar el camino fácil o seguir intentándolo, trabajando con los errores. Ese esfuerzo, la crítica es muy importante. Muchas veces cuando nos critican, obviamos o decimos no a la crítica negativa. Constructiva es muy importante, pero debemos de aprender de esa crítica. Debemos de ver qué estamos haciendo bien y qué puedo mejorar. Y abrazar todos los retos. Eso es algo bien importante y que quiero que tengan en mente durante esta conferencia, el mindset. Puerto Rico y la generación Z. La generación Z siempre se habla a nivel de Estados Unidos y nos preguntamos, ¿en Puerto Rico se está estudiando? ¿En Puerto Rico se está hablando de ella? Pues sí, lo hemos visto en noticias cuando hablaron del verano del 2019, que la generación Z incidirá en las elecciones. Hablaron de la generación Z luchará por un mejor país. Es importante que la generación Z también se le conoce como Centennial o Gen Z. Generación Z, Upgrade para Puerto Rico. Estudios revela cuáles son las principales preocupaciones de los puertorriqueños en la cuarentena. Así que esto fue los otros días hablando del COVID. Y dice, en una estadística demoledora que para el gobierno, solo el 36% de los entrevistados creen que las autoridades están en control de la situación del coronavirus. Más específicamente, a menor edad, mayor parece ser la desconfianza del gobierno. Se impone el estudio universitario en línea. Conoce a la generación Z, entiende sus gustos y preferencias. Dan Gold habló de la presentación de la generación Z producido por la firma de estudios técnicos, reveló que no hay duda de que este grupo es radicalmente diferente a todo lo que se había visto antes. Y cuando yo voy a conferencias y cuando hablo con profesionales en el área, una de las frases que escucho es, vamos a borrar lo que tenemos para conocer a esta generación. Y yo difiero un poco de esa parte. No tenemos que borrar lo que conocemos. Las generaciones se estudian, pero el experto en el área académica es usted. Y hay parte tradicional que sí todavía sigue funcionando y funcionará. Así que no debemos de borrar todo lo conocido y toda esa experiencia educativa para conocer a esta generación. Otra generalización sobre este segmento es que ellos no se visualizan en una vida de trabajo formal como la de sus padres, como tampoco ven la universidad como un requisito para poder triunfar la vida. Esta generación lo podemos ver en los YouTube o los famosos YouTubers. Son estudiantes o son jóvenes que no tienen estudios universitarios y han logrado generar dinero. Y no estamos hablando de dinero donde pues trabajo para poder pues, pagar mi casa, comer, vivir. No, generan dinero millonario. O sea, un estilo de vida completamente diferente al que tenían solamente con su teléfono celular. Bien importante que no son fanáticos de las instituciones tradicionales. Por lo regular están bien informados y forman sus propias ideas. Es una generación más inteligente porque analiza todo. Y si vamos a la parte de Estados Unidos, usted solamente ponga en Google Generación Z o Generation Z y va a encontrar de noticias 33 millones. Así que esta generación está siendo bien estudiada ahora. El mundo parece girar en torno a la generación del milenio, pero la generación Z es la generación actual que tenemos en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Uno de los errores que siempre escucho es hablar de los millennials y los Zetas. Los millennials son una generación completamente diferente a la Z. La última generación del millennial ya está saliendo de la universidad o ya salió y está en sus estudios graduados.
Actualmente, los docentes universitarios y los maestros abarcan una amplia gama de generaciones y experiencias. Cada generación incluye un conjunto de sistemas de valores y creencias. Y eso es bien importante enfatizarlo, sistemas de valores y creencias. ¿Por qué? Porque cada generación aprendió y participó de una experiencia de aprendizaje de diferentes maneras. Ese docente o ese maestro baby boomer no aprendió de la misma manera en cómo están aprendiendo estos estudiantes. Igualmente ese millennial, igualmente la generación X. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que nunca se había visto 4 generaciones diferentes de maestros empleados en sistemas escolares y universitarios. Y hablo de 4 generaciones. Si aquí ahora mismo yo tengo algún docente o algún participante que haya nacido antes del 44, tenemos entonces 5 generaciones. El gran problema entre generaciones en las universidades conduce al reciclaje de técnicas y estilos de aprendizaje. Y cuando hablo de reciclaje de técnicas, no es algo negativo. Hemos estado reciclando técnicas de aprendizaje y los estilos durante toda la historia. Los estudios indican que igualmente muchos teóricos de la educación argumentan que el docente más eficaz enseña en estilos de aprendizaje y técnicas basadas en el cerebro. Así que cuando yo hablo de reciclaje de técnicas y estilos de aprendizaje, me refiero a lo siguiente. Tenemos que ver nuestras generaciones. Los baby boomers obviamente crecieron en una época más conservadora y aprendieron leyendo y reflexionando. Los X tuvieron que trabajar demostrando y discutiendo. Todavía para la generación X, los niveles de kinder a cuarto año no tenían tecnología. La generación Y fue la primera generación, disculpen, que comenzó a trabajar online. Se beneficiaron grandemente de este aprendizaje. Esta generación Y, los que nacieron más o menos después del 88, comenzaron profundo en lo que es la era digital. La generación X pasaron de una generación donde no había tecnología a una generación donde ahora mismo se trabaja con tecnología. Y la Z son los inmersos digitalmente. Ellos nacieron en un mundo tecnológico. Y cuando hablo de reciclaje, me refiero ahora mismo a estos equipos. Muchos educadores tal vez trabajaron con el famoso Dito, con el proyector de transparencias y con el InFocus. Cada uno de estos equipos da lo mismo, enseñar o presentar una información. Uno era con alcohol, el otro era en una mica y el otro se utilizó con la computadora. Pero los tres hacen la misma función, presentar una información. Así que sí estamos trabajando con un reciclaje. Y aunque le pongamos a la presentación vueltitas, le pongamos dibujos, sigo presentando información. Igual que la transparencia. Igualmente, tenemos las presentaciones vintage, como yo les digo. Trabajamos para memoria, resolver ecuaciones, un pareo, un escoge. Cada una de estas herramientas o cada una de estos procesos es un reciclaje que continuamos haciendo. Pero, ¿qué ocurre con la generación Z? ¿Por qué yo veo o yo siento que no están aprendiendo? Porque yo digo, cuando estoy en la sala de clase, mis estudiantes, yo los veo que no están atentos. Veo que me salen mal en el examen o veo que me sale perfecto, pero cuando hablo del tema, más adelante, veo que no lo conocen. Y es por lo siguiente, cuando trabajamos con este tipo de herramientas, este tipo de exámenes o evaluaciones, los estudiantes hoy en día tienen diferentes plataformas como CheckStudy, Photomath, Slater,
y Brightstore. En estas 4 herramientas que les estoy presentando, el estudiante pone aquí, find the solution, pone la información o la pregunta del maestro y se lo contesta automáticamente. Photomath es una aplicación gratuita donde el estudiante coloca su cámara, pone el ejercicio y se lo dice completo. Y no solamente la contestación, le da los pasos. Así que el estudiante no está analizando ni está pensando, solamente está yéndose por el camino fácil. Igualmente, cuando vamos a Slater, esta página, por ejemplo, mi área es química. Cuando yo entro ahora mismo Organic Chemistry, me salen muchos libros de texto. Estos libros de texto ya están contestados, gente se ha dedicado. Y puede ser que tenga uno que otro rol, sí, pues puede ser, pero la mayoría están bien, así que los estudiantes van por esa vía. Y esto a veces, cuando yo se lo digo a los profesores, ellos se quedan como, wow, esto está existiendo ahora mismo, sí. Y estas son solamente algunas de las aplicaciones que los estudiantes Z utilizan para contestar exámenes, para contestar asignaciones. Una anécdota que siempre me está bien graciosa cuando estaba trabajando como líder educativo, fue un estudiante de segundo grado que le preguntó a una maestra cuánto tiempo vivían los tiburones. La maestra no sabía la contestación y no le iba a mentir, no le iba a decir una fecha, una edad incorrecta. La maestra le dijo, no conozco la pregunta, pero vamos a buscarla. Y el estudiante le dijo, no te preocupes, Missy. Yo le pregunto a Siri ahora o cuando llegue a casa yo le pregunto a Alexa. Yo siempre le pregunto todo a ella. La maestra se quedó impactada y me dijo, Marcel, me siento como si me hubieran ya quitado de mi salón de clase y Siri y Alexa puede darla. Y para esa maestra fue bien difícil que un estudiante de segundo grado tuviera ese acceso a la información. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo tenía que ir a mis maestros a preguntarle de una información que yo quería o tener que ir a la enciclopedia. Cuando yo estaba en mi época de elementaria intermedia. Y creía fielmente en todo lo que me decían. Pero estos estudiantes no. Estos estudiantes que tenemos ahora mismo, ustedes le pueden decir una información y la van a corroborar con Google o con Siri o con Alexa. Esos son uno de los retos que estamos teniendo ahora mismo. Y es entonces, a mí me gusta mucho hacer preguntas de análisis. Sé que no pueden contestar en estos momentos, no podemos entablar una conversación, que es algo que me encantaría, pero quiero que se lleven estas preguntas. ¿Cómo los docentes del siglo XXI enseñan e involucran a un grupo de estudiantes tan poderoso que tiene información y tecnología ilimitada a su alcance? ¿Por qué estarían cómodos a sentarse durante una larga clase cuando pueden mirar el mismo contenido a través de múltiples podcasts o videos atractivos? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué un estudiante va a preferir sentarse en una sala de clase mientras lo puede ver en YouTube? Ahora mismo los estudiantes tienen alguna pregunta de alguna clase. Por ejemplo, si estoy enseñando enlaces iónicos y no la saben, la buscan, ven un video y ya llegan listos. Pero sobre todo, ¿cómo involucro cuando tienen tecnología e información ilimitada? Quiero que esas preguntas se las lleven para que las puedan trabajar durante su proceso y durante estos 2 días de conferencia. Durante mis investigaciones, una vez hice este pensamiento y cuando hablé en el teatro ellos como que no lo habían visto desde ese punto y se los quiero compartir. Ese estudiante energético hablador que cuestiona toda regla o instrucción que salió de kindergarten en el 2017 se graduará de escuela superior aproximadamente en el 2030 y de la universidad aproximadamente en el 2034.
ese mismo estudiante probablemente celebrará su cumpleaños número 90 en el 2102. Muchos de estos estudiantes que salieron del kindergarten en el 2017 vivirán más allá del año 2100, es decir, siglo XXII. ¿Cuál es la conclusión aquí? El futuro del siglo XXI y del cómo se escribirá la historia está en la escuela de hoy. Ese estudiante que está en el kinder, que salió del kinder 2017, es decir, está ahora mismo en mi área de elemental, va a vivir probablemente hasta el 2100. Y ahora mismo ese lifespan no lo vemos de que las personas pues hasta los 60, no. Tenemos personas que duran 90, 95 años, 100. Así que imagínense cuánto le quedan a estos estudiantes por escribir la historia. Y sí, más adelante van a salir generaciones nuevas. Yo tengo ahora mismo, mi kinder son generaciones alfa. Y si usted busca generaciones alfa, todavía no hay mucho escrito porque son todavía pequeños. Pero sí les puedo decir algo. Y lo hablo por mis maestras del área de kinder. Es una generación completamente diferente. Este año, y con colegas que tengo del área de preescolar, me lo dicen. Marcel nunca había tenido un grupo de kinder tan diferente, tan variado, con tantas necesidades, con su conducta, es otra cosa. Y sí, porque es otra generación que se está estudiando ahora. Generaciones. Voy a hablar brevemente de lo que son las generaciones, ya que la presentación como tal no habla. O sea, no voy a hablar en una clase completa de qué es una generación, pero sí quería presentarles brevemente un video. Durante las presentaciones pueden ver varios videos para hacerlo diferente y son videos cortos. Vamos a ver qué es una generación. Generations are really about cultural change. By studying generations, we can get an idea of how growing up now as a child or a teen is different from it was for, say, the Gen Xers growing up in the 80s or the Boomers growing up in the 1960s. Ok, so, hablando ahora entonces de generaciones. Las generaciones comprenden una gama de valores y de creencias. Algo bien importante que debemos de saber es sus estilos de aprendizaje, sus estilos de trabajo y dónde y en qué momento de la historia fue que ellos crecieron. Y eso es algo bien importante cuando se estudian las generaciones, el momento histórico. Los baby boomers tienen, por ejemplo, un liderazgo unilateral. Generación X trabaja más con el coaching, generación Y trabaja con el partner leadership y la generación Z es el teaching leadership. Eso para mí es bien importante ya que estamos hablando de la educación. Igualmente, hablar de ese proceso de aprendizaje. Sobre todo vemos que la generación Z trabaja mucho face to face y las reglas ellos las quieren cambiar, las quieren modificar, mejor dicho. La generación Y, que es mi generación como millennial, ellos quieren crear las reglas. Y los baby boomers quieren retar esas reglas. Así que es bien importante ver cómo estas generaciones han trabajado durante la historia y cómo han ayudado a crear toda esta gama de procesos de aprendizaje, educación, problem solving. Así que tenemos mucho de qué hablar durante esta presentación, pero no quiero enfatizarme tanto en lo que es las generaciones. Sí quiero hablar de lo que es, por ejemplo, la generación Z, y algo bien importante en la generación Z es a nivel de educación universitaria. La generación Z, antes podíamos ver y podemos decir,
no quieren tal vez entrar a la universidad o no les interesa, pero sí, 1 de cada 2 estudiantes quiere entrar a la universidad. Sobre todo si vemos el leadership change, algo bien importante es que antes se podía ver al maestro o al docente como alguien donde daba su clase, el estudiante la recibía y me iba para la casa. No. Ahora es un proceso circular. Tenemos que trabajar en colaboración, ya que eso es lo que buscan los estudiantes. Igualmente vemos cómo a través de la historia ha cambiado la tecnología para ellos. Y en esta área de aquí tenemos lo que es lo que les había hablado hace poco, la alfa, que es otra generación. Y es una generación que está creciendo ahora, que se está investigando. Igualmente, la generación Z habla con emojis, trabaja con emojis. Le gusta comunicarse mediante dibujos o mediante fotos. El análisis generacional no es como un estereotipo, han preguntado, y no, las generaciones no son cajas en las que cada uno de nosotros cabe perfectamente, pero son pistas que nos puedan ayudar a analizar las generaciones a largo tiempo utilizando métodos basados en la interacción y en la investigación. Y se han encontrado características consistentes. Así que sí, el estudio de generaciones se investiga y se estudia a través de la historia porque vemos unas características en cada una de ellas. Puede ser que alguno de ellos o alguna persona, algún individuo no se sienta representado y es normal, sí, pero sí se ha visto a través de la investigación que comparten un conjunto de valores. Algo bien importante para mí, como les había dicho, es la diferencia entre el millennial y la generación. Casi siempre hablamos del millennial y de la generación Z y decimos los millennials. Y no, ni al millennial ni al Z le gusta que lo comparen de esa manera. Y hay mucha diferencia. Los millennials ven 2 pantallas, es decir, pueden ver su teléfono y la computadora. Pueden estar texteando o escribiendo un texto y al mismo tiempo ver una computadora. Pero la generación Z pueden ver hasta 5 pantallas. Y ahí es donde podemos ver cuando en nuestra sala de clase los estudiantes nos piden, ¿me puedo poner los audífonos para hacer el trabajo? ¿Puedo ver el teléfono y hacer el examen? Y lo pueden hacer. Hay estudiantes que tienen Netflix, la tableta, el YouTube puesto estudiando, su celular, sus audífonos y su libreta. Y están estudiando. Y hay veces que los padres dicen, yo no sé cómo puede estudiar y saca buena nota si tiene todo prendido. Porque eso es algo bien característico de ellos. Los millennials vamos a ver que ellos crean. Los Z comparten. Esta generación millennial les gusta crear, como habíamos dicho, nuevos pasos, nuevas reglas, nuevos pensamientos. Al Z le gusta más compartir, estar con otros involucrados. Los millennials son optimistas y el Z es realista. El millennial te puede decir, hablar del cambio climático y saben que está mal, que hay algo que está ocurriendo, pero va a decir, yo sé que vamos a trabajarlo y va a buscar maneras de cómo se pueden trabajar, pero pensando siempre en un nivel optimista. La generación Z no. Ellos son realistas y como podemos ver en la foto, es la generación que vemos a través de protestas, huelgas, pidiendo que salvemos el planeta, pidiendo X tema. Ellos van a lo real y no se quedan callados. Y sobre todo el millennial habla por texto y la generación Z por imágenes. Un ejemplo es esta imagen donde vemos a un millennial escribiendo y vemos a un Z. Yo, por ejemplo, puedo escribir un mensaje y tal vez poner un emoji al final, pero esa comunicación completa con emoji no es parte de mi generación y no la entiendo en muchas ocasiones. Quiero que vean este video de una profesora
que habla algo muy importante de la generación Z y de su experiencia en la sala de clase. Summer break was finally over, and like every fall semester, my classroom was filled with eager first-year students excited to start college. I walked up to the front of the room, ready to offer what I thought would be a profound educational experience for these young minds. Class seemed to be going as planned, attendance done, my witty introduction complete, and then on to the syllabus. But what I didn't know is that I was about to go down a path that would open my eyes to a whole new way of thinking. It happened when I was discussing the 10 hours of community service required for the course. Now, my former students love to be able to earn credit for volunteering, but this group didn't seem as excited. It wasn't their overall lack of enthusiasm that caught me off guard. It was one question from a student, a clarification question that really challenged me. The student raised her hand and asked if she could count the hours that she spends running her nonprofit organization toward the 10 hours required for the course. Well, I was a bit taken aback, and without having anything better to say, I said, "Of course, and anyone else running a nonprofit, you can use those hours too." Heads nodded. Wow. Imagínense ustedes estar en su sala de clases y tener ya estudiantes que tienen su empresa. Y no cualquier empresa, una empresa, non-profit organization, buscando una solución, ayudando a otros. Usted puede buscar ahora mismo en el internet generación Z y ver todas estas jóvenes que tienen empresas. Aquí solamente tenemos 10 de las más grandes empresas que están corriendo con menores de 18 años. Y no les voy a hablar de las 10, pero sí, por ejemplo, de Noah Mintz, que tiene es la fundadora de Nannies by Noah. Es una compañía que ella tiene 16 años, la creó para ayudar en cuidos en New York, y ahora mismo esta compañía está valorada en $500,000. Tenemos a Moo, que es una compañía por un niño de 14 años que trabaja haciendo lazos, y es una compañía que está ahora mismo valorada en $3 millones. Imagínese usted estar en esa sala de clase y usted tener y pedirle hacer trabajo comunitario, pero ya tienen sus compañías ellos. Cuando van a la universidad a estudiar business y aprender, es un reto para nosotros el tener ya un estudiante que tiene su compañía, pero quiere tener un título. Y es entonces donde volvemos a la reflexión. ¿Cómo podemos involucrar a este alumno sin comprometer el proceso educativo? Esa es una de las preguntas que debemos de contestar durante esta conferencia, y que quiero que analicen y la trabajen durante estos 2 días de conferencia. Así que vamos a aprender ahora qué es el Z. El Z tiene 8 segundos, y sí, 8 segundos de capacidad de atención virtualmente. La universidad ahora se está moviendo virtual, a distancia. Así que el docente y el maestro tienen 8 segundos para llamar la atención de ese estudiante. 7 a 8 minutos en la sala de clase. Es por eso que usted puede ver al estudiante, trabajar con ellos, y de momento los va a ver en su teléfono, luego de los 7 minutos. Si ya el estudiante se aburrió, perdió lo que es la concentración. Algo que se le llama es tenerle fobia a perder el teléfono. Y esta generación es de las más marcadas que tiene. Cada vez que un docente o cada vez que un maestro le pide el teléfono, o que lo guarde, o que lo ponga en su bulto o en sus bolsillos, el no tenerlo cerca, eso le causa pánico, se desesperan, 7% se siente enfermo. Así que imagínense cuán pegados están esta generación del teléfono. Lo utilizan como despertador, 77%
lo utiliza en la cama y sobre todo cuando se despiertan, lo primero que hacen es coger ese teléfono. Así que imagínense ese apego que tienen al equipo. La generación Z sabe cómo autoeducarse y buscar información. 30% observa clases virtualmente. Saben cómo trabajar con YouTube. Saben cómo buscar. 20% lee libros de texto en las tabletas. El 30% trabaja con compañeros en línea. FaceTime, Skype, si tienen Microsoft por Microsoft Teams, Google Hangouts. Y el 60% usa YouTube o social media para realizar asignaciones. Volvemos a la pregunta, ¿cómo educo a una generación que tiene todo este acceso? La generación Z igualmente podemos hablar como nativos digitales, son interactivos, se les conoce, sí, sabemos que están menos enfocados y vamos a hablar más adelante por qué no están tan enfocados como tal vez un millennial o un X. La generación igualmente, como había mencionado, están bien educados, quieren entrar a la universidad. Y algo muy importante es que esta generación quiere cambiar el mundo, quieren ayudar y son muy sociales. Y cuando hablamos de sociales, sociales con amistades, con familias, y podemos hablar de que tal vez sea a través de FaceTime, pero igualmente les gusta ese face to face. Y aunque no lo crean, necesitan ese face to face con el docente y con el maestro. La generación Z es más grande que la generación del milenio y busca cambiar el mundo. 32% de la generación Z es la población mundial en el 2019, en comparación con los millennials. Así que imagínense que la población ahora mismo es la Z. Me gusta esa imagen que puse en esta presentación porque vemos dos generaciones totalmente diferentes y a esa generación, a ese niño Z, mírele su pelo, ese estudiante o ese niño le gusta retar el sistema y sobre todo cuando hacen esos cambios radicales, pintarse el pelo rosita, azul, hacerse un mohawk, ponerse pantalla donde quieran. Saben que es un reto, pero al final, al final saben que los están viendo diferente, pero se sienten grandes. Eso de que no, porque no lo saben, sí. Ellos saben que están retando. Cuando van al trabajo y saben que no pueden usar pantallas, pero como quiera se ponen la pantalla. Cuando tienen tatuaje, estilos de peinado, colores. Y les gusta porque se sienten parte de esa generación. So thinking back to my community service assignment, I realized something significant about this generation. Many of those in Generation Z don't come out on their own to participate in community service. Not because they don't want to contribute, but because their way of contributing is different. Instead of volunteering, many would rather tackle the very problems causing the need for volunteering, essentially making volunteerism unnecessary altogether. Take an issue like hunger. In their minds, although they know the importance of volunteering at a food bank, many would rather use their time, energy, and resources to work towards creating a sustainable solution that ensures everyone has access to enough healthy food. Lo que les acabo de decir, quieren cambiar el mundo. Un millennial, por ejemplo, vuelvo y digo como yo, tal vez hubiera visto la hambruna, los problemas de hambre, y hubiéramos dicho, vamos a ir a recolectar comida, vamos a buscar comida para los perritos y hacer un maratón para llevarles comida. Esta generación no. Esta generación va a buscar y va a trabajar para erradicar, para quitar ese problema, crear una solución. Así que imagínense en cuán poderosos son estos estudiantes que ustedes tienen en la sala de clases, que no solamente estamos
trabajando y liderando y buscando hacer una línea para ayudar a una causa. No, estamos buscando soluciones. La generación Z no ve la tecnología como una herramienta. La tecnología no es una herramienta para ellos. Eso es parte de su vida. Son excelentes estudiantes, y escuchen bien, siempre que las estrategias educativas satisfagan sus necesidades. Y eso es lo que estamos viendo en la sala de clase, que no se está satisfaciendo la necesidad del estudiante. Podemos ver, como acabo de decir, emprendedores, pero igualmente son muy impulsivos. Y sí, lo que va a entrar a la universidad son estudiantes impulsivos. Y eso es algo que se está trabajando, les puedo dar fe, de que se está trabajando mucho en las escuelas. Trabajar con esa área emocional, esa inteligencia emocional, de que si algo no me gusta, no explotar y decir un comentario fuera de lugar, llegar a algo físico, porque cuando lo hacen, al final pueden pasar 1, 2 minutos y se dan cuenta y dicen, ¿qué yo acabo de hacer? Y eso es algo que se está trabajando mucho en las escuelas ahora mismo, esa inteligencia emocional, porque sabemos que ellos aprenden. Y podemos buscarlo en YouTube y podemos volver a Photomath, podemos volver al libro de texto. Pero cómo trabajar esas emociones es bien importante. Y es uno de los retos que tienen las escuelas hoy en día, tanto a nivel elemental, intermedio y superior. Porque sabemos que quieren entrar a la universidad. Y algo que yo, por ejemplo, siempre digo a mis estudiantes, a los padres, cuando tengo alguna reunión, es esa palabra inteligencia emocional. Imagínese ahora un estudiante a los 8 años, 9, tomó el borrador, se lo tiró a otro estudiante porque estaba molesto. Un ejemplo. Imagínese que eso ocurra cuando su niño está en la universidad con un adulto o en el ámbito laboral. Porque para los ojos de los padres son sus bebés y no importa si tienen 30, 40, son los bebés, pero esos bebés crecen. Y es lo que yo siempre le hablo a mis padres. Esa impulsividad y cómo se debe de trabajarla. Sabemos que, como he mencionado anteriormente, estos estudiantes quieren entrar a la universidad. 72% quiere comenzar un negocio, pero el 61% prefiere emprender que estar empleado. Así que ellos quieren ser sus jefes, montar su negocio, a tener que trabajar para alguien, tener que acatarme a las reglas. Podemos pensarlo de esa manera. Así que sí, son emprendedores y es lo que tenemos en la sala de clase hoy en día. ¿Y cuáles son los retos que estamos teniendo hoy? ¿Cuál es el reto del maestro y del docente? Número 1, poco conocimiento del perfil de este estudiante. Puede ser que lo comparemos con los millennials y tal vez no tenemos ni que estar buscando información porque lo escuchamos a diario y escuchamos ese término mucho. Pero no hay muchos talleres y no hay muchas conferencias o muchos adiestramientos de lo que tenemos en la sala de clases hoy. Los currículos o secuenciales no van con el interés del estudiante. Salones de clase no están capacitados con tecnología. Poca capacitación para el docente o poca o ninguna estimulación a las necesidades del estudiante. Esos son los retos que tenemos hoy en día en la sala de clase. Y cuando hablo de sala de clases también hablo de universidades, porque tenemos universidades donde no tienen tal vez una capacitación completa en tecnología, o tenemos un salón muy tecnológico, pero el maestro o el docente no está adiestrado para utilizar esa tecnología. Sabemos, y las investigaciones dicen que los estudiantes que tengo ahora mismo en elemental van a estudiar algo que no está creado todavía. No existe el nombre. No hay un secuencial todavía de esa profesión. Así que de aquí a 10 años van a crearse nuevos cursos, nuevos bachilleratos, nuevos programas de estudio
que al día de hoy, si ustedes me preguntan, ¿y cuáles pueden ser, Marcel? No se sabe. No se sabe si en algún momento va a venir una carrera de YouTube para aprender a ser un YouTuber. No sabemos cómo la tecnología va a seguir evolucionando y se creen estos nuevos programas. Pero es bien importante conocer ese perfil, conocer las características que tenemos de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para no continuar con ese reciclaje. ¿En qué se diferencian estas generaciones? Nunca han conocido un mundo sin internet, sin teléfono, sin celular. Ninguno. Todos han conocido ese mundo. Sus cerebros se ven afectados por el uso de la tecnología y del internet. Y eso lo vamos a ver más adelante en unas investigaciones que se han hecho. Quieren que todo sea fácil y que la tecnología resuelva sus problemas. Una de las cosas que yo, por ejemplo, cuando he escuchado los First World Problem, y son los estudiantes cuando se quedan sin Wi-Fi. Se desesperan. Se desesperan, empiezan a sudar y se molestan. Cuando vino el huracán María, una de las preguntas que yo le hacía a mis estudiantes cuando regresamos a la sala de clases, que me hablaran de sus experiencias, cómo se sintieron. Y yo les puedo decir que la mayoría de ellos, su problema más grande fue no tener Wi-Fi. No fue no tener teléfono, porque tenían sus plantas, tenían teléfonos cargados. Era no tener Wi-Fi, no tener señal para poder comunicarme con mis amigos o poder ver Netflix. En lugar de leer un artículo, van a YouTube. Usted ahora mismo puede mandarle un capítulo del libro a leer y yo le puedo asegurar que ese estudiante son bien pocos los cuales van a leer el capítulo del libro. Van a buscar cuál es el tema, nomenclatura, un ejemplo. Van a YouTube, lo ponen y ven videos. Videos animados que les expliquen. Llegan a la sala de clase y uno dice, wow, se leyó el capítulo. Busco el camino tecnológico. Encuentran respuestas, a diferencia de otras generaciones, todo en Google y en YouTube. Un estudiante, esta generación, mejor dicho, se pudo haber dañado la lavadora. Se pudo haber dañado. O el calentador. Y el calentador no está funcionando. El estudiante o el joven Z va a ir a Google, va a buscar el modelo de ese calentador y va a ver qué está pasando. Tal vez otros hubieran buscado entonces a un plomero, una persona que arregle máquinas de lavar, pero lo va a buscar, que le salga bien. Esa es una de los precios a pagar. Tal vez lo daña peor, pero lo intenta. Hablan en un lenguaje particular y siempre tratamos de ser bien profesionales y enseñarles a ellos cómo vestirse profesionalmente, cómo hablar profesionalmente, cómo hablar frente a un público. Pero lo podemos ver hoy mismo, por ejemplo, en los TED Talks que ocurren, que están en YouTube, conferencias. Ya están ellos mismos poniendo sus reglas en no tener que vestirse tal vez con una chaqueta, con una corbata. Ellos mismos van como ellos entienden que se ven, porque ellos no quieren que los vean por su aspecto físico, quieren que los vean por su inteligencia, por sus temas, por sus conocimientos. Así que esta generación está buscando cambiar, a diferencia de otras generaciones que lo veíamos, podíamos criticarlo, podíamos no sentirnos cómodos, pero nos callábamos. Ellos no. Ellos van a cambiar, y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios. Vamos a hablar un poquito del aprendizaje. Algo que a mí trabajé durante mi maestría fue el ciclo de aprendizaje de experiencias de Kolb y la generación Z. Podemos diferenciar estos 4 tipos de estudiantes. Sabemos que está en la generación Z el activista, el pragmático, el reflector y el teórico. El activista va a aprender haciendo. Va a utilizar frases como, vamos a intentarlo, veamos qué sucede. El pragmático busca la preocupación del mundo real. Y ese pragmático es uno de los más que tenemos
Y es cuando dicen, no veo por qué esto es relevante. ¿No lo ven? Yo puedo estar enseñando química, puedo estar enseñando matemática y me van a decir, ¿para qué yo necesito saber esto? Antes, tal vez el camino fácil hubiera dicho, para pasar de grado, pero no. Ellos están buscando el por qué yo tengo que aprender X tema en la sala de clase o X tema para yo poder tener mi título. Los reflectores entienden las cosas, entender las cosas antes de probarlas. Ellos, déjame pensar cómo se hace para intentarlo. Y el teórico, entender cómo lo nuevo va con su conocimiento previo. Me gustaría aprender un poco más detrás de este tema. Así que tenemos diferentes ciclos de aprendizaje o experiencia en estos estudiantes de Z. Es bien importante tener en cuenta cada uno de ellos y ver de qué manera vamos a enseñarles. Se dice, una palabra que escucho mucho es la del multitasking, pero en realidad el cerebro humano tiene una capacidad limitada para hacer esto. Yo entiendo que un término que siempre he leído mucho es el task switch. Y como dicen investigadores, esta generación es muy buena en eso, pero hay un precio, como había mencionado hace un rato, a pagar. La Facultad de Medicina de Harvard ha hecho estudios y ha catalogado esto como un trastorno de déficit de atención adquirido. Sabemos y se habla mucho del ADD, ADHD y se ha visto. Y podemos, en las escuelas, por ejemplo, a nivel elemental, se les hacen recomendaciones, como tenemos a una psicóloga escolar, como tenemos un psicólogo clínico, en los colegios, en X institución, se les hace una recomendación a los padres para ver qué está ocurriendo. Y hay veces que sale que no hay ningún ADD ni nada por el estilo, no hay ningún déficit. Ahí es donde entran estos estudios y hablan del adquirido, y es por esta generación. En la Universidad de Harvard, el doctor Edward Hallowell menciona y dice, se vuelven tan ocupados atendiendo tantas entradas y salidas que son cada vez más distraídos, irritables, impulsivos, inquietos y a largo plazo con bajo rendimiento con los estilos de aprendizaje tradicional. Sí, vemos en la sala de clases y en las universidades estudiantes distraídos que se irritan fácilmente, como mencioné hace un rato, impulsivos, inquietos y sobre todo inquietos. Yo les puedo hablar de mi experiencia y puedo decir cuántos estudiantes y cómo las maestras me dicen a diario, no se está quieto, tiene que hacer ruido, tienen que estar moviéndose, tienen que caminar, ¿sí? ¿Cuántas ahora mismo no vemos estas sillas que son como una bola para poder uno estar moviéndose constantemente? Eso cuando yo estudiaba no existían. Y se han tenido que crear para satisfacer las necesidades de esta generación. Se utiliza el término trastornos por déficit de atención adquirido para describir la forma en que la tecnología está reconectando el cerebro moderno de esta nueva generación. Las personas se están acostumbrando a un flujo constante de estimulación digital, lo que hablamos hace un momento. Están siempre en el teléfono. Facebook, Twitter, Instagram, buscando temas nuevos, hablando, chateando. Pero algo bien importante es el like, ese share. Ese like para ellos es bien importante. Y están acostumbrándose, y vamos a hablar más adelante, de eso que está ocurriendo, buscando ese reconocimiento. La capacidad de atención se está limitando al punto en el que solo podemos tomar información en oraciones de 140 caracteres. ¿Y por qué 140 caracteres? Twitter. Los estudiantes
tienen hasta un máximo, los estudiantes, no disculpen, las personas tienen hasta un máximo de 140 caracteres para entrar en Twitter. Y eso es lo que ellos están pensando. ¿Cómo mi pensamiento yo lo puedo escribir solamente en 140 caracteres? Y cuando van a la sala de clase, es lo que está ocurriendo hoy en día. Todo resumido. Antes a mí me podían pedir 5 páginas de ensayo y las podía hacer. Estos estudiantes les da trabajo poder hacer esto. ¿Cómo deberíamos conectar con la generación Z? Vamos a hablar de esa conexión. Número 1, la comunicación. Aquí quiero que se estén apuntando, escribiendo, tomándole fotos al slide. La comunicación con la generación Z es visual y dirigido hacia audiencias diversas. Debemos de trabajar a distancia a nivel visual. No estar todo el tiempo hablando sin que el estudiante vea nada. Recuerden lo que hablamos hace un momento de el tiempo, el lapso de atención del estudiante. 8 segundos. Imagínense una clase de hora y media, yo estar hablando, o ustedes hablando, y que el estudiante no tenga nada visual. Los van a perder, van a dejar la computadora prendida y van a seguir o jugando Switch o en YouTube mientras la clase corre. La conexión conecta la generación Z a la tecnología de varios tipos. No solamente se me quede con el PowerPoint. Conecte a través de ellos hablándole. Ponga su cámara. A veces es difícil, y sí. Esto es un reto bien grande. Pero debemos de cambiar, como dije hace un momento, ese mindset. Inspirar. Eso para mí es fundamental con esta generación. Si queremos conectar, si queremos llegarles, debemos de ser inspiración para ellos. Ellos van mejor con lo que son las causas sociales. Debemos de ser cortos, mantener comunicación y el contenido en periodos cortos. Y sobre todo pensar contenido aplicable. Ese contenido aplicable es lo que habíamos mencionado de ¿para qué yo necesito esto? Y volvemos al pensamiento. ¿Cómo yo le llego y conecto con esta generación sin comprometer el proceso educativo? Cada uno de ustedes es experto en su tema, en su área. Y cada uno de ustedes sabe por qué es importante lo que están enseñando. Ustedes son los que pueden decirle al estudiante para qué necesitan, por qué lo necesitan. Y ese para qué y por qué se lo tenemos que decir. Y así se crea esa conexión y el estudiante va a mostrar interés. Yo me acuerdo cuando era maestro, yo hablaba de un documental, se llamaba Half the Sky, y yo les enseñaba y hablaba de cómo la mujer era vista y tratada en diferentes partes del mundo. Cuando uno habla de documental, los estudiantes pues, se pueden aburrir, pueden pensar como que es como un poco aburrido, ¿no? Yo les explicaba a ellos la importancia de ver esa desigualdad, de cómo todavía a la fecha la mujer ganaba mucho menos, cómo era tratada en diferentes partes a nivel sexual, su cuerpo, todo. Y cuando yo empezaba hablándoles a ellos, yo nada más le daba play a ese documental. La clase podía durar 1 hora, el documental duraba 3. Le daba pausa y le decía, al otro día seguimos. Los estudiantes iban a su casa y veían el documental por su cuenta y al otro día nos poníamos a discutirlo porque ellos mismos me lo pedían. Quiero continuarlo. ¿Dónde está? ¿Cuánto le costó? Y lo buscaban.
ese por qué y para qué es bien importante. La curiosidad, empoderar a la generación Z proporcionándoles control sobre la elección de las preferencias y ajustes. Debemos de buscar cómo no comprometer el sistema educativo o el proceso educativo, pero al mismo tiempo dándoles a escoger a ellos el control de cómo vamos a trabajar en la sala de clases. Y yo sé que tenemos nuestros estilos. Tengo colegas que son más serios, más profesionales. Tengo colegas que yo les digo como un espíritu libre. Tú lo ves hasta en su salón, cómo está organizado. Pero debemos de no perder nuestra esencia, pero al mismo tiempo no imponérselas, sino poder trabajar como un equipo. Nuestro papel, lo que acabo de decir ahora, pasó de difundir información. Ya no somos esta figura donde estamos parados al frente, tenemos 15, 20, 30, 50 alumnos en una sala de clase, en un anfiteatro, donde yo me paro, doy una información, recogen y se van. Ahora debemos de ayudar a aplicar esa información. Uno de los mayores retos que tenemos es cómo conecto ese contenido educativo para que sea relevante y al mundo de hoy. ¿Cómo yo puedo estar hablando en historia de Estados Unidos, hablando de economía y llevando al estudiante a hoy? Que lo vea porque es importante. Teoría y práctica. Siempre hemos visto estas dos palabras. Y cuando hablamos de teoría y práctica pues vamos a aprender un tema para que después entonces lo practiquemos. Y cuando yo entro a las conferencias y hablo de estos temas, siempre digo que no, que ahora es buscar lo que es relevante y atractivo. Debemos de seguir con esa práctica y teoría, pero ¿cómo lo vuelvo relevante y atractivo? Y esas dos palabras son las que yo quiero que se lleven hoy. ¿Cómo mi contenido, cómo mis clases, yo las hago relevante, atractiva, sin comprometer el proceso educativo? Los métodos basados en la investigación. Muchos de los componentes del aprendizaje ideal Z son menos conferencias, uso del multimedia y colaboración con compañeros. Es sumamente importante trabajar en colaboración. Cuando hacemos pequeños subgrupos en la sala de clases. Y cuando hablo de sala de clases también me estoy refiriendo a salas virtuales. ¿Cómo yo puedo trabajar en equipo? ¿Cómo yo les puedo decir a ellos, ok, voy a asignarle este tema y lo van a trabajar de este grupito de 3, este otro grupo de 3, este otro grupo de 4, de X tema? Eso a ellos les llena más que asignarle un trabajo solo. Y podemos pensar, siempre va a haber alguien que se va a recostar del otro, ¿sí? Eso no es de generación, eso es de siempre a través de la historia. Eso es algo que ocurre. Y ya eso es algo diferente a este tema. Pero ese estudiante que se está recostando, créanme, y lo veo, tanto con mis estudiantes de high school, de elemental, que el estudiante se queja y va donde el maestro y donde el profesor, y lo dice. Tal vez en mi generación yo hubiera tenido, o sí, tuve gente que se recostó, y tal vez, pues, por no decirlo o afectarlo, me quedaba callado. Pero esta generación no. Esta generación va y lo dice. He tenido esta situación con este estudiante, no aparece, no quiere hacer y es injusto que tenga la misma nota. Injusto. Lo vi y lo sigo viendo. Vamos a hablar ahora de las estrategias para involucrar a los estudiantes de esta generación. Número 1, evitar largas y cargadas presentaciones de PowerPoint.
cuando estamos trabajando con estos estudiantes, debemos de incorporar otras actividades. Esa es la primera que quiero que apunten. Largas presentaciones y evitar y hacer pruebas, demostraciones. Si su clase dura hora y media, tenga un intervalo, media hora presentación, 20 minutos, una actividad y así. Tenga una introducción y tenga ese cierre. Es bien importante. Y algo bien importante para ellos es saber de antemano qué van a aprender en la clase. Y cuando hablo de qué voy a aprender, son esos objetivos. De por qué es importante yo saber esto, que se los he mencionado durante toda esta presentación. Igualmente, tengan mucho cuidado cuando proyectamos esos estilos del PowerPoint. Cuando hay veces que nos emocionamos, les queremos poner muchas animaciones, muchas vueltas, sonido. Eso, recuerden, 7 a 8 minutos el lapso de atención. Imagínense yo tener una presentación todo el tiempo con sonido, todo el tiempo con movimiento. Van a perder al estudiante. Y les quiero hablar brevemente de unos consejos en esta primer tema de las estrategias. Y no vamos a hablar de cómo hacer un PowerPoint, pero sí es bien importante comunicación visual con nuestros estudiantes. Resalte colores. Los estudiantes son visuales. Si usted tiene todo en un solo color y nunca lo cambia, los estudiantes los van a perder. Utilice los caps y utilice las minúsculas. Eso es bien importante y yo sé que tenemos una estructura y los profesores de español que tengo aquí, los docentes, pues, tienen esa manera, pues, o sea, que nos enseñan de cómo escribir la mayúscula, la minúscula, el punto. En estas presentaciones, si tienen que poner una palabra en un párrafo mayúscula toda y en amarillo, úselo. Porque esa palabra tal vez es la que usted quiere que el estudiante se aprenda. Y créanme, los estudiantes son visuales porque lo he visto y lo sé cuando me dicen, profesor, es que yo sé que esto que usted me está preguntando aquí, usted lo discutió y estaba en tal slide y tenía un círculo y tenía un color verde la palabra. Visual. Imágenes y videos. Es mejor tener muchas imágenes a tener mucho texto. Recuerden los 140 caracteres que hablamos hace un momento. Moderno. Y eso es bien importante, utilizar templates modernos y coloridos. Y que usted se divierta, que usted trabaje y se lo disfrute el hacer esta presentación. Comunicación visual, como podemos ver, colores, muy importante. Presentaciones modernas. Existen montones de páginas que le voy a dar unas cuantas en unos minutos para poder hacer presentaciones. Esta presentación y todas mis presentaciones son diferentes y todo el mundo las puede ver y puede decirme qué bonitas las formas, qué bonitos los colores, la entrada, si le pongo de momento alguna que otra que yo desee que tenga algún efecto. Y hay veces que me miran y dicen, wow, Marcel, tienes un talento y un don para hacer presentaciones. Y yo, creatividad y buscar un template que vaya acorde a la presentación y hacerlo. Esto no se hace from scratch. Para eso está el Internet. Ahí vamos a ese pensamiento set, a aprender de ello. Para eso está el Internet. Voy a buscarlo. Imagínense, este es el slide que yo tenía anterior. Imagínense yo tener toda mi presentación con el slide que está a mi mano derecha. Va a llegar un punto que ustedes se van a cansar o no va a ser atractivo. Y al día de hoy, yo voy a conferencias en Puerto Rico y en Estados Unidos y veo presentaciones como la de la derecha. Y los adultos los he visto que se paran, se van o están en el teléfono. Y mira la diferencia de cómo se ve. Imagínense con su estudiante Z. Esto es algo que pueden apuntar. Slides Carnival y Graphic Mama Blog
yo creo que esas son de las mejores y fáciles presentaciones que usted puede bajar. Ya están, como les expliqué aquí, ya viene todo, o sea, viene el welcome, about, los diferentes puntos, y usted lo que tiene que es editar fotos y sus textos. En este que está aquí, usted va a la lupita, le pone, yo le había puesto Best PowerPoint Templates, y salen, pero cuando les digo cientos de páginas donde ya tiene creado templates modernos. Y si usted no quiere que se vean exactamente, usted los puede editar. Y ya vienen con los derechos de que usted los puede usar, porque ya vienen compartidos, viene todo. Así que es bien importante, esos dos slides, esas dos páginas, las apuntan y pueden explorar y jugar con ellas. Si alguien tiene una presentación todavía de esta manera, mi recomendación, si vamos a empezar a trabajar virtualmente o a distancia, es que las cambiemos a algo moderno, que sea atractivo para los ojos de esta generación. Imágenes. Hay veces que vamos a Google y empezamos a buscar imágenes y no encontramos. Existen páginas dedicadas a buscar imágenes del tema que usted quiere que sean atractivas. Tenemos Canva, tenemos FreePic, tenemos Pixabay. Esas tres páginas son excelentes. Muchas de mis fotos, por no decir todas, son de estas páginas. Debes de yo ir a Google y empezar a buscar una a una. Pongo el tema y ahí está todo. Y me ayuda también en mis clases con los estudiantes. Y algo bien importante es la creatividad. Cada uno de ustedes, como he mencionado en toda esta presentación, son expertos en el área. Es buscar esa creatividad y buscar cómo yo creo mi contenido interesante para ellos. Estrategias para involucrar a los estudiantes. Son aprendizajes en movimientos rápidos, experimentales y prácticos que prefieren aprender haciendo en lugar que se les diga qué hacer o leer un texto. Para esta generación, el aprendizaje no es un deporte de espectadores. El aprendizaje es un deporte en acción. No van a estar sentados viendo toda una clase. Tienen que interactuar. Y a mí me hubiera encantado poder interactuar con ustedes y poder contestar preguntas y poder tener como un estilo chat, pero está cerrado ahora mismo. Pero debemos de crear esa interacción. Debemos de crear esa conexión visual y verbal con nuestros estudiantes. Utiliza múltiples modalidades de enseñanza. Video, colaboración en línea, trabajos grupales. La clave es la variedad. No mantenernos y no viciar una modalidad. Por ejemplo, algo que siempre se vicia mucho es el famoso Kahoot. A los estudiantes, los maestros lo aprendieron y siempre utilizan Kahoot. Y el Kahoot está bien, no estoy criticando el Kahoot. Pero cuando tenemos todo el tiempo en Kahoot, el estudiante se va a aburrir, y lo he visto en las universidades. Cuando hice mi maestría, tenía profesores y tenía compañeros que utilizaban para las presentaciones el Kahoot. Y llega un punto que ya sabíamos lo que iba a pasar. Imagínese usted hacer su clase todo PowerPoint, o todo conferencia, o todo video. Debemos de ampliar esa variedad, poner videos, poner presentación, interactuar. Así es que vamos a cumplir con las necesidades. Porque muchas veces dicen, yo tengo, o sea, hablamos de los estilos de aprendizaje, visual, verbal, kinestésico, tenemos todos ellos. ¿Y cómo yo voy a dividirme para cada uno de mis estudiantes en mi sala de clases? Que no. Cuando yo incorporo una variedad a distancia, cumplo con esas necesidades de ellos. Bien, y esta palabra la suelo utilizar mucho tanto a nivel como administrador y también como educador. El refuerzo positivo y la retroalimentación rápida. Vemos cómo esta generación necesita los elogios y sobre todo que le contesten rápidamente.
no tienen idea de cuánto los estudiantes necesitan esa retroalimentación. Y cuando hablo de retroalimentación, el feedback, no es solamente decir bien, no. El estudiante necesita saber cómo lo está haciendo. Ahí es donde vemos cuando están haciendo un trabajo. Primera pregunta, 2 más 2, 4. ¿Está bien? ¿Está bien? 3 más 1. ¿Está bien? Siempre están buscando esa retroalimentación del maestro y van a estar encima de cada uno de ustedes. Y me incluyo porque me pasa. Igualmente el docente. Los estudiantes envían un email y esperan rápido que les contesten. Y hay veces que estamos ocupados, sí, que estamos haciendo algo. Pero cuando ese estudiante pasa ya 1, 2 días, el estudiante se desespera y envía otro email. Y ya ese email viene con otro tono, que ahí es donde educamos. Y ahí es donde tenemos que decir y educar de cómo contestar emails. Y el refuerzo positivo. Entonces, a los estudiantes no les gusta que les digan no o estás mal. No. Es mejor decir cuando un ejercicio está mal, debes de decirle está mal, ponerle la X o el puntito. Es decirle, hasta este paso estabas bien, vamos a buscar una manera para poder llegar al resultado que se necesita. Eso es un refuerzo positivo. Trabajar con esta generación es bien, bien importante, esas 2 palabras, y quiero que la apunten, que tomen su foto y que busquen más información de ella, porque 2 horas no me va a dar tiempo a poder explicar todos estos temas bien, bien, bien profundamente, y sobre todo estos 2. Algo que a mí me gusta mucho es los pensamientos positivos, generan sentimientos positivos y atraen experiencias de vida positivas. Y muchas veces cuando hablamos de retroalimentación y hablamos de refuerzo positivo, no es, y muchas veces lo confunden y me dicen, sí, pero Marcel, yo no voy a ser amigo de mis estudiantes. No, en ningún momento yo estoy buscando esto, de ser amigos, irnos a tomar un café o sentarnos a almorzar, no. Porque al final del día yo mantengo, y soy un profesional, y yo mantengo una línea, y yo soy el docente, y ellos son los estudiantes. Y esa línea yo siempre, algo mío bien personal, yo nunca pues la cruzo, ni hablo con ellos de otros temas. Pero sí involucrarse y conocerlos no quiere decir ser su amigo. Así que es bien importante esas 2 palabras, refuerzo positivo y retroalimentación rápida. Contestarle, porque si no van a seguir insistiendo y van a perder todo el control de ese estudiante. Y vuelvo, no me malinterpreten, sabemos que estamos ocupados y que no podemos estar ahora desviviéndome por contestar cada email que recibo al momento, no. Pero sí es importante que nos mantengamos conectados. Y algo que se está trabajando mucho en estos momentos es el reverse mentoring. Se está trabajando a nivel en business, y se está trabajando en las escuelas. ¿Qué es la mentoría, el reverse mentoring? El reverse mentoring es cuando está este gap generacional y aprendemos, pero al revés. Se trabaja mucho ahora mismo con los millennials, porque son los que están en la fuerza laboral. Se ponen baby boomers con millennials y trabajan juntos y aprenden cada uno de sus experiencias. Como yo les dije al comienzo de mi presentación, por eso yo respeto mucho las canas. Por eso me encanta trabajar con personas mayores que yo. Me fascina. Me encanta trabajar con niños porque trabajo con ellos. Pero me fascina trabajar con adultos y maestros y estar con ellos dándonos coaching mutuamente. Porque la experiencia que ellos tienen, esos maestros que tienen 30 años en el servicio, no las tengo yo. Y yo puedo tener tal vez un conocimiento, puedo tener los estudios en X tema, bien modernos, pero la experiencia
que tienen esas canas y esas personas que llevan tantos años de servicio se deben de escuchar y se deben de respetar. Así que igualmente se está trabajando en las escuelas con estudiantes, que el estudiante aprenda del maestro y el maestro aprenda del estudiante. Y cómo mentorear y cómo poder conectar. Así que es un tema que está creciendo mucho. Se habla mucho de los millennials. Me gustaría que buscaran más información más adelante. Pueden poner así mismo reverse mentoring en education, pueden poner en schools y van a encontrar montones de videos, estudios y PDFs que están ahora mismo saliendo de esta nueva estrategia. Me gustaría ponerle este videito, ya estamos llegando al final de la presentación, de cómo explica y la importancia, aunque habla de los millennials, igualmente en el video también habla de los Z, de cómo se trabaja el reverse mentoring. Impactful. The millennial generation is the first generation ever that's coming into the workplace that has skills and knowledge that previous generations don't have. That's the first time this has ever happened. And we're seeing it right here. They have been chief household technology officers, right? Inside the house, they're the chief technology officers. They were helping mom and dad figure out what Facebook was. They're helping grandma troubleshoot a laptop. They're helping, you name it, figure out what a smartphone is, how to use an app. And so it's very natural for them to be in these type of relationships. And for the first time ever, they're coming in the workplace with skills and knowledge that previous generations don't have. That's why there's so much friction surrounding this generation as well. It's causing a tremendous amount of friction. So what are we to do if you find yourself, gosh, there seems to be a divide across generations as it relates to technology? Here's something to consider. Implement reverse mentoring. So what is reverse mentoring? It's finding someone that's more junior than you and asking them to mentor you. Tough pill to swallow, but I think hopefully I'm making a compelling case as why that's more important than ever before. So if you choose to do reverse mentoring, three things are going to happen. Number one, millennials are familiar with mentoring up, as we saw in that clip. Number two, insights into millennial customers or employees. If you decide to reverse mentor, you're going to be knee to knee with a millennial. You're going to get better insights on what they value, what they're looking for inside an organization, how they prefer to learn. So you're getting tremendous insights into that generation. And finally, there's opportunities for millennials to develop communication skills. Como vimos en el video, ese reverse mentoring se está usando ahora y es aprender de la otra generación. ¿Cómo? O sea, ahora mismo nosotros lo vemos en nuestra sala de clase. Vemos, por ejemplo, cuando estábamos presencial en la universidad, los profesores a veces tenían problemas conectando el proyector, utilizando la tecnología, y tú veías cómo el estudiante se ofrecía y le decía, profesor, doctor, doctora, ¿le puedo ayudar? Y le explicaban el cómo trabajarlo. En la sala de clases igualmente. Hoy en día están trabajando, yo he visto lo que le llaman los Kinder Buddies, que son estudiantes seniors que trabajan como mentores de los estudiantes de Kinder y de Pre-Kinder. Y la visión es que aprendan de las dos áreas, que no pierdan los estudiantes seniors, vean la inocencia y aprendan, porque eso se olvida, esa inocencia del niño. Y el estudiante de Kinder vea cómo trabaja, cómo pues crecer cuando están llorando, ayudarlo en los juegos con los estudiantes seniors. Se trabaja igualmente en las universidades. Se está trabajando mucho también con los trabajos. Y usted puede poner así mismo en YouTube y van a ver montones de talks que están hablando de este tema en particular y cómo utilizarlo para conectar con generación, porque volvemos, es un término generacional de cómo yo aprendo con las generaciones. Existen obviamente, están unas estrategias, unos tips como me gusta mencionar cuando estamos hablando de mentoría y es, como dice aquí, compartir esas destrezas. Y existe obviamente los mentores seniors con los mentores junior, que ahí es donde habla del reverse mentoring. Hay que hablar face to face, coordinarse que vamos a hablar face to face, si por teléfono, Skype, Zoom o de qué manera. Algo bien importante es el respeto. Y esta generación sí tiene respeto. Esta generación lo vemos cuando salió
por ejemplo, en México, a un profesor que a unos estudiantes le hicieron una broma a nivel virtual, que le dijeron control 4, control algo, y él, pensando que era el micrófono, y lo que hicieron fue desconectarlo de la plataforma. Los estudiantes se rieron y lo pusieron en sus páginas, y llovieron críticas contra esos estudiantes. Y no fueron críticas de generaciones de los X o de los Y, o de los baby boomers. Fueron los mismos Z, porque saben que estuvieron mal y critican porque piden respeto, como yo digo, a esas canas y a esa experiencia. Esta generación es una generación de respeto, es una generación que cuida, que le gusta mucho lo que es el empoderamiento y escuchan. Y sí, volvemos, hay que ver esas necesidades que hemos estado hablando durante toda esta presentación. Algo bien importante es el por qué y cómo se trabaja. Ese por qué y cómo es igual importante en esta generación. Ellos necesitan saber por qué van a aprender este tema y antes de cómo aprenderlo. El razonamiento de evidencia es basado en enseñar ese cómo y no. Ellos tienen que saber el por qué. Algo bien importante, dividir las reuniones, segmentos pequeños. Un ex entrenador de los Rams, Jim Fisher, se dio cuenta que al dividir 30 minutos cada sección de sus prácticas y tener un happy hour de redes sociales, estaban más atentos los jugadores. Y aquí vamos mi pregunta. ¿Cómo puede dividir su tiempo con los estudiantes en fragmentos más pequeños y segmentos de contenido para que puedan mantenerse involucrados más horas a largo plazo? Volvemos, sin comprometer el proceso educativo. Eso es algo bien importante. Si usted tiene 2 horas, si su clase dura 2 horas, 4 horas, y usted tiene 4 horas, 2 horas corridas, usted va a perder a ese estudiante. Así que debemos de dividir esas reuniones para poder conectar. Un millennial, un X, se puede cansar, pero nos vamos a quedar viendo esta presentación de X profesor, por respeto, porque pues ya llegué, ya estoy aquí. El estudiante Z va a apuntar el tema y lo va a buscar en YouTube y se va a ir de la clase. Y si es una clase que no vale, no tiene puntuación de asistencia, o viene y dice 5%, 10%, va a buscar su nota, menos 10%, ¿cuánto saco? No hay problema, entrego los trabajos. Y no, esto es importante, esta interacción virtual a distancia con la cámara, con el micrófono, escucharlos. Créanme que me encantaría poder escucharlos ahora mismo. Es necesario. Las redes sociales es un tema bien importante y hay personas que son bien celosas con ese tema. Y no, usted puede tener su red social personal y usted puede tener su red social profesional o educativo. Sabemos que los estudiantes van en ese orden en redes sociales. Utilizan Instagram, utilizan Facebook y utilizan Twitter. Snapchat es una de las más que utilizan y TikTok, pero no se trabaja a nivel educativo. Sí se utilizan por promociones, mercadeo, pero a nivel educativo y de profesional se están utilizando muchas estas tres. El Instagram es la número 1. Los feeds son altamente utilizados por esta generación. Están buscando ser inspirados a través de imágenes. Por eso es calidad versus cantidad. Facebook se utiliza igualmente, es más para navegar y buscar información rápida. Vi en Instagram X restaurante que me gustó. O vi en Instagram una foto de X producto o de X tema. Pues voy a ir a Facebook a verificar, a buscar los reviews y a ver qué está ocurriendo en esa empresa o en ese tema. Un contenido rápido. Y lo siguen buscando por fotos. El Facebook, ellos, la generación Z dice que es demasiado texto. Es más para el millennial. Y sí, el millennial utiliza el Facebook más que el Instagram.
Y tenemos el Twitter, que es para conversaciones. Volvemos, 140 caracteres. So, ¿cómo me comunico con esta persona? Y algo muy importante es avanzar una agenda. Los movimientos vienen con Twitter. Hashtag, lo que sea. O sea, hashtag, algo adicional. Eso viene en Twitter. Y así comienzan los movimientos. Lo estamos viendo ahora mismo en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Esos movimientos, los estudiantes comienzan con el hashtag en Twitter y pueden buscar cuál es trending topic y buscar por edades y buscar por generaciones, buscar en países, todo. Así que el Twitter sí es muy utilizado para avanzar una agenda. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, pueden buscar información, profesores universitarios, los 30 profesores universitarios en Twitter que tienen esa visión y no tienen que estar con su a nivel de personal. Y eso es bien importante porque la gente lo confunde y le tiene miedo de que yo no quiero que me busquen a mí en mi red personal, porque eso es privado y es correcto. Cada uno de nosotros tiene nuestra vida privada y nuestra vida personal con nuestras familias. Pero podemos hacer una cuenta que esté, aunque sea en mi misma cuenta, pero que la gente no conozca mi área personal y yo lo tenga a nivel educativo. Y me encantaría obviamente poderles explicar más adelante, eso se puede después a trabajar en otro taller de cómo trabajar más directo las redes sociales con las generaciones y con la educación. Ahora mismo están viniendo, hay disertaciones, hay trabajos de investigación de cómo las universidades y las escuelas están cambiando sus clases a redes sociales. Yo estaba leyendo una investigación hace poco, un trabajo de investigación que era de las clases de inglés, trabajarlos mediante Facebook. Toda la clase de inglés se cambió a Facebook. Y cómo creció el interés en la generación Z. Si alguno de ustedes va a comenzar a trabajar esta área, y me encantaría que buscaran más información más adelante de cómo llegar y conectar con esta generación a través de las redes sociales, importante es que coja tópicos relevantes a su área, a la conversación que usted desea comenzar con ese estudiante. Los grupos focales, los grupos de los foros, usted los puede comenzar con un tópico, con un tema en Twitter, con un hashtag. Si usted no entiende algún tema, usted necesita ayuda a nivel de tecnología, ideas, creatividad, usted así mismo lo pone. Y van a salir el hashtag y le ponen search y le va a salir toda la información y gente que esté hablando de ese mismo tema. Y así conectamos con otras personas a nivel del mundo. Importante que tenga conexión de Wi-Fi, trípode y sonido. Y la interacción con los participantes es muy importante si usted se va a hacer un live. A los estudiantes les gusta. Y créame, si usted comienza a trabajar y se pone ese reto ahora, usted va a conectar enormemente con sus estudiantes. Y no le tenga miedo. Tal vez usted no sea el más diestro en tecnología o en las redes sociales. Y puede cometer errores durante el camino. Pero yo le aseguro que sus estudiantes van a ser los primeros que lo van a ayudar y lo van a darle las herramientas de cómo trabajar. Reverse mentoring. Si usted le dice en su clase, quiero hacer una página de Facebook, una página de Twitter para hablar con ustedes, usted no va a tener una, va a tener casi todo el salón con la mano arriba para poder ayudarlo. Y lo más importante para mí, como les he hablado anteriormente, es hacerlo divertido. Volvemos. Cada uno tiene sus estilos, somos profesionales, pero tenemos que disfrutárnoslo. Si nos ponemos en una línea donde usted es el estudiante y yo soy el profesor, vamos a perder a los estudiantes. No van a conectar con nosotros y al final no vamos a lograr lo que queremos, que es que aprendan de X tema en sus grados académicos. Eso es bien importante. Por eso mi presentación. ¿Cómo podemos conectar para que esos estudiantes aprendan de ese tema que nosotros los docentes queremos? Y para finalizar, en resumen de los estilos, sabemos que
Los estudiantes de la generación Z que están ahora mismo por entrar a la universidad tienen un conocimiento de la tecnología, búsqueda para obtener información rápida, altos intereses en multimedia, descubrimiento inductivo, aprenden por ensayo y error, su capacidad de atención es sumamente breve, se comunican visualmente, interacción social cara a cara, sí. Y aunque estemos a distancia, esto es una interacción que tenemos. Usted le pide a los estudiantes poner la cámara para poder hablar con ellos y estamos teniendo una interacción, aunque lamentablemente no estamos face to face directamente, pero sí es importante el poder vernos, el poder conocernos. Trabajar en equipo y colaboración, aunque estemos a distancia, debemos de trabajarlo. Como les mencioné, constantemente buscan recomendaciones. Necesitan gratificación instantánea. Necesitan saber que están haciéndolo bien, que lo están haciendo por una buena causa. Responden rápidamente y esperan respuestas rápidas a cambio. La impulsividad. Y para finalizar, imagínense en todo esto que está ocurriendo del COVID y todo esto de la pandemia a nivel mundial. Ahora mismo vamos a tener en agosto, las universidades tienen a un grupo de estudiantes que va a entrar a su primer año de universidad, el primer año que todo estudiante senior está emocionado, está excited por llegar, por tocar la universidad, por ver a los profesores, por vestirse, como ellos mismos dicen, estar todo el tiempo en casual day, o sea, no tener un uniforme. Todo esto que están haciendo ellos ahora y no lo van a tener, no va a ocurrir, porque ahora van a empezar para mí siempre es como el más importante, el más bonito, eh, va a ser virtual, va a ser a distancia. Eso es un reto más que tenemos. Igualmente los estudiantes seniors, esos estudiantes ahora mismo van a entrar a su año senior, que es el último año de escuela, que para mí también, de los años de escuela, de K12, es uno de los mejores años, donde uno se lo disfruta, donde uno hace actividades, se lo vive, se lo disfruta, no lo van a tener. Van a tenerlo, hay que cambiarlo a distancia. Y es un reto. Es un reto trabajar con ese pensamiento emocional, esa inteligencia emocional ahora con los estudiantes que están entrando a las universidades. Por eso es bien importante que se lleven todo esto de la generación, de cómo conectar. Me gusta siempre terminar con un quote. Learning must travel the distance from head to heart. Debemos obviamente enseñar con la cabeza y con el corazón. Siempre para mí es bien importante no dejar esas dos. No, los millennials siempre, pues obviamente somos personas seguras. No, nos gusta el trabajo y creemos fielmente en una visión, pero no podemos dejar de enseñar con el corazón. No podemos dejar de trabajar y educar con el corazón. Así que les doy muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Mi nombre, como les mencioné al principio, es Félix Marcel Torres Alcalá. Tienen ahí mi correo, tanto personal como el laboral. Me desempeño, como les mencioné, como el doctor Morales me presentó en Dorado Academy. Pueden seguirme en las páginas de la institución. Si necesitan alguna pregunta, algún tema especial, por ejemplo, redes sociales que hablamos, reverse mentoring, déjenme saber, escríbanme. Su feedback es bien importante. Como les dije, ese feedback es bien importante para crecer. Así que como sé que no hay oportunidad de preguntas, no hay oportunidad de para poder relacionarnos, interactuar, me escriben un email, fmarceltalcala@gmail.com o fmarcel@doradoacademy.org. Aquí a la orden. Ahora vamos a pasar para las instrucciones y para que vayan al foro.
Buenos días a todos. Sí, yo sé. Buenos días a todos. En primer lugar, le agradecemos al profesor Félix Marcel Torres esta conferencia magistral que le dio apertura a este primer encuentro internacional de la Universidad de Puerto Rico, ahora de una manera remota. El grupo de moderadores le está compartiendo una información muy importante para que puedan acceder a la plataforma Moodle y puedan allá completar lo que sería la comprensión lectora para obtener el certificado de participación de este evento. Así también tienen las instrucciones de cómo acceder a esta plataforma y se ha habilitado un foro para que puedan colocar ahí sus preguntas para que Félix Marcel, el profesor, pueda reaccionar oportunamente durante el día de hoy en esa sección en la plataforma Moodle. Como pueden ver en pantalla, ahí está el enlace. Les recomendamos que puedan acceder en caso de que tengan dudas o preguntas, pueden escribir a nuestro correo electrónico apoyo.rp@upr.edu y con mucho gusto les ayudamos en el proceso. Así que le damos un aplauso virtual a nuestro primer conferenciante magistral, Félix Marcel Torres. Gracias a todos.